El Partido Nacionalista Vasco tiene un curioso sistema de votación en sus procesos internos, dado que establece que cada federación del PNV tiene una serie de puntos y cuando hay una votación, el que es más votado se lleva todos los puntos de esa federación, un sistema que recuerda al de las elecciones norteamericanas de sus estados. Es verdad que en el caso de la elección del presidente de la ejecutiva del PNV, el presidente del EBB, que acaba siendo llamado en los medios presidente del PNV, es un cargo en el que habitualmente no se presenta más que un único candidato para que sea una elección de consenso. Y aún así había habido grandes crisis, como la de 1984, cuando se retiró el señor Arzallus por primera vez, porque en ese momento había una limitación de mandatos y no podía seguir en el cargo, y hubo tal batalla interna que acabó en escisión. No es poco responsable el forzar a su partido a que en 48 horas, que han sido menos de 48 horas, sí, tenga que buscar un sucesor con todos los riesgos que eso comporta. Sí, incluso me lo ha recordado el señor Arzallus, que ha debido hacerlo mucho mejor que yo en el pasado y que provocó una decisión en su partido teniendo todo el tiempo del mundo y eso, ¿no? ¿Cuándo ha sido la última vez que ha visto a Javier Arzallus? Pues hará un mes aproximadamente, pero me parece que su pregunta es un poco capciosa, ¿no? Perdone que se lo diga. A nivel personal, pues ha sido para mí un sufrimiento fuerte y un dilema. Iba a decir casi salomónico, entre decir, bueno, o entregar la criatura con tal de que permanezca entera y muy bien, pues gestionarla vosotros, o preservar lo que, bueno, yo he aprendido, que es este partido, y me lo han transmitido los de la generación anterior. Que tuvo como punto de inflexión que el sector entonces mayoritario, podríamos llamarlo los arzallistas, expulsaron a la Federación de Navarra, afín al señor Garaikoetxea, que se entendió como una forma de que todos los puntos de esa federación, sumados a los de las otras donde tenían mayoría los de Arzallus, le dieran la mayoría a este grupo frente al otro. Pero a Javier Arzallus y su entorno, lo que se ha llamado el aparato normalmente, ¿no? Hombre, yo hay una cosa que no perdono en el sentido político de la expresión perdonar, y es lo que han hecho mis compañeros navarros. Es decir, desmantelar toda una organización regional, por lo que algunos, y no creo que excesivamente suspicaces, sospechan que era una cautela para mantener mejor el control del poder, es decir, eliminar una cuarta parte de los órganos supremos del partido, que en ese caso pues no eran muy propicios. Nosotros lo que propugnábamos era que de todo se podía discutir y todo se podía reformar, pero dentro de las reglas de juego del partido y no en la cháchara pública, fomentada desde dentro de la prensa, etc. Al final la crisis derivó, como ya hemos hablado en otro vídeo, en que el señor Arzallus volvió a la presidencia del EBB del PNV tras anular la limitación de mandatos y permaneció en el cargo hasta el año 2003. Y fue precisamente en ese momento, en ese año 2003, cuando por primera vez se presentan dos candidatos a la presidencia del PNV. Por estatutos del PNV, la persona que ocupa el cargo de lehendakari no puede ser a la vez presidente del EBB del PNV. El lehendakari era el señor Ibarretxe, por tanto no podía aspirar a presidir el partido, y se presentaba como candidato uno, el señor don Joseba Eguíbar, que era visto como el delfín del señor Arzallus, y otro, el señor Jesús Jon Imaz, que era visto como el delfín del señor Ibarretxe. Al señor Eguíbar le había tocado ser la cara visible del primer pacto político del PNV con Batasuna, que fue crear el llamado Foro de Lizarra o Pacto de Estella. El proceso de diálogo y negociación puede propiciarse con conversaciones multilaterales que no exijan condiciones previas infranqueables para los agentes implicados, a fin de que el diálogo pueda producirse. Del señor Imaz fue impactante cómo, ejerciendo como portavoz del gobierno vasco, durante una rueda de prensa se escuchó una explosión. Información. Barkatuko dezute momentu bat. Cuidado, oye. Que era cómo volaban los asesinos de ETA al señor Fernando Buesa. Cuando el señor Aznar hizo un acercamiento de presos de ETA durante la tregua de 1998,
mientras que el señor Imaz fue el encargado de poner el punto positivo, que ese acercamiento se había producido y que todas las que estaban fuera de la península entraban dentro. El Gobierno considera que la decisión del Ministerio del Interior es un paso en el proceso de paz. Es un paso que debía haberse producido hace tiempo y es un paso al que, sin lugar a dudas, deben suceder otros muchos más en el futuro. El señor Eguíbar fue el encargado de decir que aquello les parecía escaso e insuficiente. Nos parece no solo insuficiente, nos parece una torpeza política impresionante, máxime cuando quiere liderar o coliderar un proceso de paz. Cuando en el año 2002 el Partido Popular y el Partido Socialista aprueban la ley de partidos para ilegalizar Batasuna, ambos, como todo el PNV, se manifiestan abiertamente en contra de esa ilegalización. ¿Por qué no compartimos esta ilegalización? Fundamentalmente porque creemos que quita el espacio político y lanza a la clandestinidad política a una parte de la propia sociedad vasca en términos políticos. Es más, el señor Imaz es el encargado de anunciar que el gobierno vasco presenta una querella contra el juez que ordena la ilegalización de Batasuna, que es el juez Baltasar Garzón. El Consejo de Gobierno ha acordado la presentación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo de una querella criminal por prevaricación contra el magistrado de la Audiencia Nacional, don Baltasar Garzón. Y ambos son firmes defensores del proyecto llamado el Plan Ibarretxe, el intento de reforma defendido por el señor Ibarretxe para que el gobierno vasco tuviera un grado de autonomía con la denominación de que el País Vasco fuera un Estado libre asociado a España. Y los sistemas democráticos, repito, no solamente tienen que posibilitar el que se celebren, sino que es más, tienen que atender el resultado. No se podrá imponer unilateralmente el resultado, de ahí la obligación de pactar. El proceso de elección para saber cuál de los dos reemplazaría al señor Arzallus se celebra entre noviembre y diciembre del año 2003 y no está exenta de tensión, porque durante ese proceso de campaña interna se filtra a los medios de comunicación que el señor Eguíbar ha mantenido contactos con Batasuna, que en ese momento es un partido ilegalizado, para una posible coalición PNV-Batasuna. Una negociación que el señor Eguíbar habría mantenido por su cuenta sin consultar con el resto del PNV. El señor Eguíbar denunció que esa filtración había sido interesada e interna para perjudicar su candidatura. Desgraciadamente, la filtración se ha producido desde dentro del partido. El partido de Ibarretxe, el PNV, vive hoy una jornada igual de histórica o más que lo ocurrido esta mañana en el Congreso, porque los afiliados al partido van a votar esta tarde al sucesor de Arzallus, unas 30.000 personas que van a tener que decidir entre dos aspirantes que representan dos líneas claramente diferenciadas dentro del PNV. El delfín de Arzallus, Joseba Eguíbar, o el heredero de Ibarretxe, Josu Jon Imaz. Dos candidatos para un mismo puesto, la dirección del PNV. 30.000 afiliados están llamados a votar en sus asambleas locales en un proceso complicado y un tanto peculiar. Si, por ejemplo, en un bachoqui uno de los candidatos gana por un solo voto, todos los delegados que correspondan a ese bachoqui son para el candidato ganador. De esta forma, hoy, las 211 organizaciones municipales eligen un determinado número de apoderados. Podría darse el caso de que Josu Jon Imaz ganara en Vizcaya, donde milita el 80% de la afiliación del PNV, y que Eguíbar lograra los delegados de Guipúzcoa, Álava y Navarra, convirtiéndose de esa forma en el nuevo presidente del partido con solo el 20% de los apoyos. Fuera por eso, o porque los compromisarios del PNV querían poner fin a la etapa del señor Arzallus, de la que el señor Eguíbar era visto como un continuador, en aquella votación se impuso el señor Josu Jon Imaz. Muchos como la persona adecuada para modernizar el PNV. Se destaca su carácter dialogante y su talante moderado. Al comienzo del proceso se perfilaba como ganador, pero el pronóstico cambió después de la primera vuelta. De un nuevo estatuto político para este país, que responda democráticamente a la voluntad de la sociedad vasca. Y siendo presidente del PNV, el señor Imaz tuvo un poco de mayor presencia en los medios de comunicación, lo que incluía incluso tener un guiñol en el programa Las Noticias del Guiñol, que por entonces se emitía por Canal Plus. Recibimos señales del planeta ZP, Dr. Spock. ¿Hacia dónde vamos? ¡Uy, Capitán Imaz! ¿Cómo se nota que es usted nuevo en esta nave? ¿Hacia dónde vamos? Pregunta. ¿Y yo qué sé? ¿Y qué decimos a las señales? ¡Marea la perdiz, Capitán Imaz! ¡Marea la perdiz! El señor Imaz
era el presidente del PNV, del EBB del PNV, en las elecciones autonómicas del año 2005, en las que el PNV renovó la mayoría, aunque no tenía mayoría absoluta y dependía de los pactos. Kale-Euskal se convierte en el interlocutor necesario e imprescindible para el Partido Socialista y para el gobierno del señor Zapatero a la hora de debatir y a la hora de reformular el proyecto de Estado español. Es en ese periodo de tiempo cuando se produce el proceso de diálogo entre el gobierno Zapatero y la banda terrorista ETA para un posible final dialogado. El señor Imaz apoyó decididamente ese proceso e incluso se especula que fue uno de los interlocutores del gobierno en aquellos acercamientos. La sociedad nos ha dado la capacidad de liderar este proceso. Ahora lo que tenemos que hacer es asumir la responsabilidad y acertar. Y acertar va a exigir fundamentalmente muchas complicidades y con muchas formaciones políticas. De los casi 1.800.000 ciudadanos que tenemos derecho a votar... Alguno puede pensar que la tarea que nos ha caído encima de la clase política de este país es realmente difícil, pero a su vez es una oportunidad histórica. Y desde luego si acertamos, y espero que entre todos acertemos, nuestros hijos y nuestras hijas lo van a agradecer en el futuro. Pero ETA romperá la tregua con el atentado de la Terminal 4 del año 2006, y a pesar de que tanto el señor Zapatero como el señor Imaz confiaban en que Arnaldo Otegi, el interlocutor político de ETA, iba a ser capaz, tras ese atentado, de desvincularse con ETA, de decir que él condenaba ese atentado, que rompía con los terroristas para que se viera que la izquierda abertzale podía desvincularse de ETA, el señor Otegi no fue capaz y dio aquella extraña rueda de prensa donde decía que bueno, que es verdad que ETA había matado a 2 personas, pero que ellos consideraban que el proceso de diálogo continuaba. Algo que para el señor Zapatero y el señor Imaz no era viable. El proceso de solución al conflicto político vasco no está roto. Eso es algo que queremos transmitir con absoluta nitidez y con absoluta claridad. Desde nuestro punto de vista, ese proceso no está roto. Y ustedes han oído a lo largo de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 217.000 veces a los dirigentes de Batasuna decir el proceso está quebrado, no hay proceso, el proceso está suspendido, el proceso está no sé cuánto. Lo han oído todos ustedes. Pone ETA una bomba de 500 kilos o no sé cuántos, mata a 2 personas y el proceso está más vivo que nunca. ¿Pero nos hemos vuelto todos locos o qué? Después de la ruptura de la tregua de ETA y el anuncio de ETA de que volvían a los asesinatos, el señor Ibarretxe seguía en su empeño de hacer un referéndum unilateral para votar el plan Ibarretxe. ¿Está usted de acuerdo en que los partidos vascos, sin exclusiones, inicien un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco y que dicho acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice el año 2010? Y es aquí cuando se descuelga el señor Imaz, que dice que hasta ese momento había apoyado el plan Ibarretxe porque había una tregua de ETA, pero que si ahora ETA dice que mata, él considera que no debe presentarse ese referéndum unilateral, o de lo contrario, podrían encontrarse con que ETA matara en nombre de apoyar o no apoyar ese plan. Publica una tribuna en toda la prensa vasca, no imponer, no impedir, contra el referéndum unilateral que quería hacer el señor Ibarretxe, que supone más o menos su despedida de la política. Que algunos se reirán de la transversalidad y de este tipo de cosas, pero cuando venga el primer vendaval, la casa con cimientos sólidos sigue adelante, mientras que la casa mal construida en altura se la lleva el viento, y yo no quiero que a mi país se lo lleve el viento. Porque en ese momento presenta su dimisión como presidente del PNV, siendo reemplazado por el señor don Íñigo Urkullu, que al contrario que el señor Imaz, sí será elegido por unanimidad. Cuando en las siguientes elecciones vascas el PNV pierda por primera vez el gobierno del País Vasco, ya será sin el señor Imaz, que ya no participa en esa campaña porque ya se ha retirado de la política para meterse en el mundo empresarial, concretamente en la empresa Repsol. No le irá demasiado mal porque el señor Brufau le nombrará primer ejecutivo de la compañía como consejero delegado, y desde entonces ha permanecido alejado de la política, recordando como el que fue durante 4 años presidente del PNV. Sus políticas a veces incomodan a algunas de las empresas energéticas, se lo digo porque me dicen que acaba de terminar la intervención de Yosuyon Imaz. We run 5 refineries
in Spain. 5 very competitive refineries. You could think, okay, refining is over because we are sustainable, we are going to shut down, we are going to put an interpretation center, a museum that is just a just transition, creating 3 jobs, paying them 1,000 euros a month. That is not the solution, but that is the consequence of an ideological approach to the energy transition. A ver, vicepresidenta, ¿qué le parece? Porque claro, está diciendo, oye, ¿qué pasa con nuestras 5 refinerías en España? Bueno, a mí me parece, yo por el señor Josu Jon Imaz tenía un gran respeto y me parece crecientemente decepcionante, me parece populista el mensaje que dice.